Muy buenos días, queridos amigos, personas que nos siguen. Para la familia de la fe también muy buenos días. Que la paz del Señor reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Ahora estamos un domingo más a través de este medio para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que sustenta, eso es lo que alienta, ese es el alimento que no podemos prescindir. Puede escasear el alimento material, puede escasear, como muchas cosas están siendo escasas, o porque no hay la condición de adquirirlas, pero lo que sí podemos y tenemos y vamos a tratar de llenarnos es del alimento espiritual, de la palabra de Dios, que sustenta, que guía, que sostiene. Cuando el área espiritual está sustentada, todas las otras áreas, es decir, la anímica, la emocional y la física, pueden sostenerse. Así que quiero compartirles en esta mañana de este domingo, 17 de mayo, una historia que se relata en 3 evangelios. Pero yo me he permitido tomar del evangelio de Lucas, porque ahí encontré una frasecita, una pregunta que es la que Dios está inquietando a nuestras vidas. Este pasaje de Lucas capítulo 8, versículos del 22 en adelante, relata de que un día Jesucristo se embarcó con sus discípulos en una barca para atravesar un lago, y que al poco tiempo que ellos se habían embarcado, cuando comenzaron ya a navegar, Jesús se durmió. Y estando él dormido, dice que prontamente el oleaje, el viento fue tan fuerte que levantó un oleaje tan impetuoso que puso en verdadero riesgo a todos los que estaban ahí, que era Jesús y sus discípulos. Y ellos, en su angustia, en su desesperación, a pesar de que la mayoría de ellos, por no decirlo todos, eran navegantes expertos, eran eruditos en la materia, no obstante, dice que ellos llegaron a un punto de desesperación, de angustia, en que fueron a despertarle a Jesucristo, y le despiertan con frases, con palabras, con un tono de voz bastante fuerte. Le dice: Señor, despierta, ¿no te das cuenta que vamos a negar? ¿No te das cuenta que estamos en este riesgo? Y Jesús dice que se despierta e inmediatamente reprende al viento, reprende a ese oleaje, y este se calma, ¿sí? Y ellos ante la admiración de que este Señor, de que este Jesús, de que este Dios, de que este Salvador, aquel que un día había inquietado sus corazones para tratar de que le sigan y hacer de ellos unos discípulos, unos seguidores de Él como Maestro, de Él como Dios, se quedan asombrados y dicen: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿No es cierto? Entonces, frente a esta situación, Jesús les hace una pregunta cuando es despertado, y después de que reprende al viento y reprende al oleaje y todo se vuelve en bonanza, dice la palabra de Dios, que Él les preguntó esta situación, que se encuentra únicamente, digo, en el evangelio de Lucas. Los otros evangelios hablan exactamente de la misma historia, exactamente con las mismas características, pero el evangelio de Lucas dice así, que Jesús les dijo a ellos: ¿dónde está vuestra fe? ¿No es cierto? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, la fe declina porque Jesús duerme, la fe declina porque Jesús no responde, la fe declina porque quizás no actúa en el momento que los hombres esperamos que Él actúe. Entonces Jesús nos pregunta ¿dónde está la fe? Así que yo quiero comenzar haciendo una acotación en 2 sentidos, en base de esta historia que le comento, que no es nuestra porción oficial, nada más es una historia de base, para hacer notar primeramente 2 aspectos. La primera situación es, efectivamente, ¿dónde está nuestra fe? ¿No es cierto? Muchos de nosotros, las personas que hemos tenido el privilegio de conocer de Cristo Jesús, decimos que nuestra fe está en Dios, ¿sí? Bajo el tipo de doctrina que se crea, etcétera, etcétera, pero mucha gente creemos en Dios, y obviamente ahí decimos que está centrada, que ahí está afincada nuestra fe. Y claro, es muy fácil decirlo, es muy fácil declararlo, pero en momentos difíciles, ahí es cuando nosotros vemos si es que verdaderamente nuestra fe está afincada y afirmada y nos sentimos seguros en Dios. Porque lo más probable es que efectivamente reaccionemos de la manera que reaccionaron
los discípulos, ¿no es cierto? Es decir, quizás cuando el oleaje comenzó a ser un poco más fuerte, quizás cuando el viento igualmente comenzó a pegar de manera más directa en la embarcación. No sabemos qué tan grande es la embarcación. Sabemos que era una embarcación que permitía que al menos los discípulos de Jesús estuvieran ahí, y ellos en primera instancia confiaron en sus propias fuerzas, confiaron en sus propias capacidades, ¿no es cierto?, de poder solventar la situación. Pero llegó un momento en el que ya no estaba a su alcance, un momento en el que ellos vivieron un cierto apremio, en el que no les tocó otra más que ir a buscar a Jesús, con la sorpresa de que Él estaba dormido, ¿no es cierto? Entonces ellos le despiertan, le llaman la atención, le piden por favor, dicen: no te das cuenta, Señor, o sea, cierto es que tú duermes, pero por favor, el movimiento de la barca es más que suficiente evidencia para saber del riesgo y el peligro que estamos afrontando. Y Jesús les pregunta: ¿dónde está su fe? Primer aspecto, ¿dónde está la fe? ¿No es cierto? ¿Será que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nuestra fe se va desgastando? Nuestra fe, estamos permitiendo que nuestra fe se interponga la duda, se vuelva un poco frágil quizás nuestra fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor, al igual que ellos, la situación a lo mejor no es contestada en el tiempo que nosotros aspiramos que sea contestada. Yo sé que muchos de nosotros estamos orando, clamando y pidiendo por una salida a la situación. Quizás nuestras oraciones son un poco más específicas: Señor, detén la pandemia, no permitas que haya carencias, que no se quiebre la economía, en fin, ¿no es cierto? Puede ser más determinada. Pero al no ver una respuesta, que no la tenemos hasta el momento, nuestra fe se ve debilitada. Es la primera situación. Y la segunda situación que se deriva de este preámbulo, ¿sí?, es: ¿qué pasaría si cuando nuestra fe se debilita, nosotros quizás quisiéramos hacer algo que figurativamente, en la historia que le acabo de mencionar, no se sugiere siquiera algo así, pero en nuestra vida espiritual sí está sucediendo, tristemente, ¿sí? Son pocos los casos que conozco, pero sí está sucediendo. Y es el hecho de que la gente, frente al fuerte oleaje, frente a la dificultad sin salida, a lo mejor quiere desembarcarse de Jesús. Eso sería una fatalidad, ¿no es cierto? Es decir, como Dios no responde, como no veo que hay ninguna salida, como mi situación empeora, como la economía flaquea, como el virus sigue contaminando, como las muertes aumentan, como yo le he pedido a Dios, como yo le he rogado a Dios, ya llevo 2 meses pidiéndole y no veo una salida, entonces ya no creo más en Dios. Eso es un crimen, eso es un suicidio espiritual. Soltarme de la barca cuando el oleaje es fuerte, salirme de la barca en la que me embarqué con Cristo Jesús, ciertamente en paz, en bonanza, en puerto seguro, pero embarcado con Él, pues las cosas se presentan así, ¿no es cierto? Entonces, el pretender dejar nuestra fe, el pretender abandonar nuestra doctrina, el pretender escapar de los propósitos, de los mandamientos, de los lineamientos que Dios da para nuestras vidas, ¿sí?, sería una fatalidad. Es decir, tenemos que afirmar nuestra fe en todo tiempo y mucho más en el que estamos tratando de despertarle a Dios con cada oración, en la mañana, tarde, noche, al momento que podemos, le clamamos, le pedimos, diciéndole: Señor, ¿no te das cuenta que todo lo que está sucediendo? Pero que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no esté condicionada a que solo las cosas tienen que salir bien, o que tenemos que obtener una respuesta de parte de Dios, ¿sí?, al tiempo que nosotros lo requerimos. Más bien, vea, la fe lo que hace es sostener nuestras vidas, ¿sí?, más allá de que veamos o no una salida, de que veamos o no una solución. La fe lo que hace es sostenernos. Y por favor, cuidado con pretender desembarcarse de la única embarcación segura que hay en la vida, que es embarcarnos con Cristo Jesús. Porque si hoy vemos que hay riesgo, que hay peligro, ¿sí?, a pesar de estar embarcados con Cristo Jesús, pues se imagina lo fatal que sería, ¿sí?, si nosotros queremos escapar de Él. Si ellos hubieran pretendido, insisto, la misma historia de los 3 evangelios que se mencionan,
Marcos, Mateo y Lucas, ¿sí? No dicen siquiera que se sugiere el que ellos ante esa amenaza podían lanzarse al mar. No dice por qué. Pues simplemente porque es obvio. ¿Quién quiere lanzarse, ¿sí?, de una barca, por más peligrosa que ésta esté, por más en riesgo que ésta esté? ¿Quién quiere desembarcarse? Y más aún cuando sé que ahí está mi solución. Ahí está Cristo Jesús. Así que el primer aspecto que yo quiero destacarle es este, ¿no? Cuidado con desembarcarse, ¿sí? Porque ¿dónde está tu fe? Y por otro lado, quiero decirle también que de este texto se derivan algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mismo hecho de que el estar con Cristo Jesús, el haberme convertido a Cristo, el ser cristiano, el seguirle según su palabra, el tratar de cumplir sus mandamientos y los lineamientos contenidos en su verdad, no nos inhibe a nosotros, no nos deja exentos de vivir estos momentos. Es por eso que hoy estamos viviendo un mismo problema, una misma situación, la estamos viviendo cristianos y no cristianos, ¿no? Porque sí, creer que porque soy cristiano, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a llegar, a mí, eso es absurdo, ¿no es cierto? La Biblia es muy clara al respecto. Jamás Dios nos habría mentido cuando dice que así como le pasa al justo, le pasa al injusto, ¿no es cierto? Y que y también nos dijo el Señor Jesucristo que en esta vida nosotros tendremos problemas, tendremos tribulaciones, pero ya que estamos embarcados con Él, dice, pero ustedes tranquilos, sí, porque yo he vencido al mundo. Así que esa es la convicción. Insisto, Jesús jamás, Dios en su palabra, inspirada por su Santo Espíritu, jamás nos prometió que vamos a ser inmunes e intocables. Eso no es cierto. Lo que sí nos dijo es que si permanecemos en Él, las cosas van a terminar bien. Esa es la idea. La otra cosa que yo quiero decirle es que por favor tomemos en consideración, con esta historia que me serví de base, de ejemplo, ¿sí? Tomemos en consideración que si Dios tiene la capacidad de ordenar y de mandar, ¿sí?, a que se calme el viento y el oleaje del mar, y la naturaleza le obedeció, pues esa es una clara muestra del poder de Dios. Entonces Dios puede decir, vea, al cristiano infectado, ¿sí?, que salga avante, ¿sí?, al muerto que resucite, pues lo hizo varias veces, ¿sí?, a las economías que sean prosperadas, ¿sí?, a las puertas que están cerradas, que se abran. Es decir, Dios puede hacerlo, ¿sí? Por eso no debemos desembarcarnos, porque si ellos se admiraron como nosotros tenemos que también admirarnos, porque es el mismo Dios, se admiraron de que ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues es el mismo Dios que hoy puede abrir puertas, que puede levantar muertos, que puede sanar enfermos, que puede restaurar vidas, que puede unir hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, no perdamos la perspectiva. Y ahora quiero compartirle el nombre, inclusive del tema, podemos sacarlo de aquí, compartirle algo que tiene que ver precisamente con nuestra fe. En este tiempo, si algo debemos mantenerlo latente, vigente, firme, es nuestra fe, nuestra convicción en Dios para mantenernos hasta mirar el milagro, hasta mirar la salida, hasta que las cosas vuelvan a la calma de Dios, ¿no es cierto? Y si algún nombre le podemos poner a esta prédica, le vamos a llamar 3 pilares de la fe. 3 pilares de la fe. Y para eso quiero tomar como referencia un versículo muy conocido de la palabra de Dios y que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y la palabra de Dios dice, porque sin fe, Hebreos 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que todo aquel que se acerca sepa que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Le repito, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De este versículo yo quiero compartirle el entendimiento que Dios me dio de estos 3 pilares de la fe. Y el primero es precisamente este, que habla de
de tratar de agradarle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Primer punto, hay que agradarle a Dios. Y para esto, permítame desglosar rápidamente lo que debemos comprender al respecto. A Dios, que conoce nuestro caminar, que conoce nuestras actitudes, que conoce nuestros pensamientos y que conoce inclusive las intenciones de nuestro corazón, a Él no se le puede engañar. Nosotros podemos vivir toda una vida de apariencia, podemos tratar de mostrarnos de un modo, podemos proyectar una imagen, pero delante de Dios no es así. Delante de Dios nada se puede ocultar, ¿no es cierto? Inclusive Dios mismo lo dice, que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Es decir, hay muchas cosas de la apariencia, de la hipocresía, del engaño, de la mentira, de nuestras vidas, sí, que inclusive Dios hasta puede permitir que otras personas lo vean y lo descubran, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ¿no es cierto? Y aquí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A qué se refiere con esto? Agradarle a Dios requiere una certeza de estar relacionados con Él y muy bien cogidos de su mano, muy bien dispuestos a obedecer su palabra, ¿no es cierto? Entonces la fe lo primero que requiere es obediencia. El versículo 6 del capítulo 11 que me permití leer y que hasta cierto punto lo tengo memorizado, es el preámbulo de una lista de hombres y de mujeres de fe y de una lista de acciones de fe que tuvieron todos los personajes bíblicos que habla en el Antiguo Testamento, y aún hay algunos del Nuevo Testamento, muchos del Nuevo Testamento. Pero este versículo precede a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de ellos se nota dos denominadores comunes. El un denominador común es que cuando tuvieron que actuar, actuaron con fe. Pero a esa fe estuvo acompañada este segundo punto, que es la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, si la Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe, entonces nosotros podemos decir que es imposible agradar a Dios sin obediencia. ¿Por qué? Porque la fe demanda de nosotros obediencia. Es decir, yo no puedo decir, como he escuchado a lo largo de mi vida un sinnúmero de ocasiones, yo sí tengo fe en Diosito. La gente así lo dice, ¿no es cierto? Yo sí tengo fe en Diosito, pero no le obedece. Entonces, simplemente no se puede agradar a Dios con una declaración de fe, pero con una inacción de los mandamientos, de lo que Dios requiere de nuestras vidas. Entonces, el primer aspecto de poder agradar a Dios con fe es este: hay que ser obedientes a Dios. ¿Obedientes a qué? A lo que nos dice su palabra, sus mandamientos, ¿sí? Y a lo que Dios demande de nuestras vidas, más allá de los mandamientos escritos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Hoy Dios nos está diciendo: no te desembarques, no declines en tu fe, no dudes en que yo voy a actuar y voy a hacer algo, ¿sí? Usted me dirá, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Yo le voy a decir, en el contexto total de la Biblia nos está diciendo eso. No le puedo decir exactamente en este capítulo, en este versículo de este libro, ¿sí? Pero yo sé que Dios nos está diciendo, por las circunstancias que estamos viviendo, por todo lo que estamos pasando, está diciendo: no te desembarques de mí, mantente ahí. Dios sabe que el oleaje es fuerte, pero sabemos que con Él vamos a salir avantes, así que no te desembarques. Entonces hay que ser obediente a eso, ¿no es cierto? Entonces, primer aspecto, agradarle a Dios. ¿Cómo se le agrada a Dios? Con fe. ¿Cómo se manifiesta la fe? Por la obediencia. Segundo aspecto que se deriva del versículo 6 es el hecho de acercarse a Dios. ¿Qué implica acercarse a Dios? Hay ocasiones que hemos escuchado verdades de buena fe, ¿sí? Más que ser analizadas, más que ser estudiadas, y no pretendo dar un compendio de lo que significa acercarse a Dios, más bien trato de ser lo más práctico posible, porque sé que llegamos no solo a la familia de la fe, sino a personas que tienen inquietud por conocer la palabra de Dios. Así que no voy a tratar de dar todo un estudio de lo que implica acercarse a Dios, más bien quiero ser muy práctico. Lo primero que nosotros debemos de entender es que cuando usted se va a acercar a alguien, cojamos un ejemplo para hacer un análisis por separado. Cuando usted quiere acercarse a alguien, usted tiene que saber a quién se acerca, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Si usted quisiera acercarse a una autoridad, ¿no es cierto? Pensemos que usted quiere acercarse al ministro de Salud para pedirle que le ayude con un familiar suyo. No va a ser fácil acercarse al ministro de Salud en estas circunstancias, a lo mejor en ninguna, y en estas mucho menos. ¿Por qué? Pues porque obvio, señor ministro, primero no va a estar al alcance suyo. Segundo, si es que algún rato por coincidencia lograran estar dentro del mismo espacio físico, él va a estar rodeado posiblemente de periodistas, va a estar rodeado de guardaespaldas, va a estar rodeado de la gente de su seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no va a ser fácil. Eso quiere decir que hay que buscar un medio para acercarse a él, ¿no es cierto? Le pongo este ejemplo que quizás en analogía no coincida mucho, pero la idea es la que quiero transmitirle, al decirle que cuando el segundo punto es acercarse a Dios, uno tiene que saber quién es Dios. Y perdóname, Dios es un Dios santo. Él es santo y sin mancha. En Él solo hay pureza, ¿sí? Entonces, si yo estoy, discúlpeme que lo diga de esa manera, cochino, no es que yo pueda acercarme con confianza a Dios. Yo tengo que acercarme reconociendo mi condición de pecador y comprometiendo mi vida, ¿sí?, para tener una cercanía a un Dios santo, a un ser sublime, tener la condición de renunciar. Es por eso que digo, hay frases, por ejemplo, que dicen, Dios está tan cerca como a la distancia de una oración. Sí, yo sé que así es. Pero si yo estoy viviendo momentos difíciles, si hoy estoy enfrentando una pandemia, si hoy estoy enfrentando consecuencias de esta pandemia, que no es solo un contagio físico, que no es solo una exposición a la muerte, sino que es un deterioro económico, que es una angustia, que es una depresión, que es una confrontación que me ha llevado a la familia por las situaciones que todos estamos pasando y que nos sentimos impotentes y no podemos tomar cartas en el asunto. Entonces mi acercamiento a Dios ya no es solo el decir, Dios mío, proveerásme, o Dios mío, sanarásme, o impedirás que las cosas no me sucedan. No, yo sé que me voy a acercar a un Dios santo. Entonces yo tengo que, lo primero que hacer es reconocer mi condición y decir, Dios mío, yo voy a buscar tu presencia. Yo quiero que tú me respondas. Pero soy un hombre pecador, soy un hombre fallido. Te ruego, por favor, perdóname, límpiame. Ayúdame a tener integridad en mi vida para poder tener intimidad contigo y tener acceso a tu presencia para demandar de ti lo que necesito. Que es muy distinto a decir, Dios mío, ayúdame, dame, cuídame, cúbreme, protégeme, ¿no es cierto? Sí, es notoriamente diferente. Y yo creo que el tiempo que estamos viviendo amerita esto. Por un lado, que nosotros sepamos quién es ese Dios al que queremos acercarnos, y por otro lado, que esa necesidad de acercarnos sea una oportunidad para nosotros ir purificando nuestras vidas, para nosotros ir saneando nuestros errores, para nosotros ir reconociendo nuestras faltas y haciendo un propósito firme de enmienda, ¿no es cierto? Porque dice que hay que acercarse a Dios, primer aspecto. Pero en este mismo segundo aspecto, que es acercarse a Dios, hay una instancia adicional. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con una convicción de que hay, dice que el que se acerca a Dios sepa que le hay. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a tratar de acercarme a Dios en la condición que lo acabo de manifestar, yo tengo que saber que Dios algo va a hacer, pues. Yo no puedo acercarme por si acaso. Yo no puedo decir, Dios mío, voy a apelar a ti. Si es que no me resulta contigo, entonces me voy a hacer una limpia, entonces voy a hacer hechicería. No es así, por favor. Dios no es una instancia más de la vida. Dios es la única. Dios es el único Salvador. Dios es el único que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y comprarnos a precio de su sangre derramada en el Calvario. No hay otro Dios que haya hecho esto. Ahí pueden haber muchos dioses, doctrinas, creencias, pero no hay ninguno como Él. Y Él es el que siempre tiene una respuesta. Dios nunca desecha a nadie que a Él se acerca. Entonces, por un lado, acercarme a un Dios santo, por lo tanto, tengo que tratar de acercarme en integridad, en honestidad, en transparencia, en sinceridad. Y por otro lado, saber qué hay. Es decir, si ya me acerco a Dios, vea, yo no me muevo de sus pies. Y eso es lo que yo estoy haciendo conmigo, con mi familia, con la congregación que Dios puso bajo mi responsabilidad. A través de mensajitos, a través de versículos que les mando en la mañana, en la tarde, acompañados de canciones, etcétera, etcétera. De tratar de sostener al pueblo alimentado con la palabra de Dios, impulsándole para que le adore y le alabe.
No pienso moverme de los pies de Dios mientras Dios no me dé la salida. Porque el que se acerca tiene que saber que le hay. Es decir, yo no me acerco en vano. Yo no estoy aventurando al acercarme a Dios. Yo sé que si me acerco a Dios, ¿sí? Dios tiene una respuesta. Algo Dios tiene que hacer, ¿sí? Dios no me va a mandar con las manos vacías. No es que después de esta cuarentena Dios me va a dejar quebrado, Dios me va a dejar enfermo, Dios me va a dejar, qué sé yo, endeudado. No, Señor. Eso me dice mi percepción humana. Pero si yo me acerco a Dios, yo sé que en Dios hay. Y hay respuesta y solución para absolutamente todo. Y no me voy a mover de los pies de Dios, en donde estoy todo el tiempo que puedo, orando, clamándole y pidiéndole, hasta saber qué hay de parte de Dios para mi vida, para mi familia, para mis familiares, para nuestra congregación, para el pueblo cristiano, para nuestra preciosa patria. No nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca sepa que le hay. Y el tercer pilar, el primero, es tratar de agradarle a Dios con fe, y la fe nos impulsa a la obediencia. El segundo, sí, es acercarnos a Dios con integridad y sabiendo que Dios tiene una respuesta para darnos. Y el tercer y último pilar de la fe es saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Le podemos resumir a este punto diciendo saber que Dios recompensa. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque galardón es una recompensa que se otorga a cambio de un servicio o de un acto. Así lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Galardón es un premio o recompensa que se otorga a cambio de un servicio o de un acto, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan, es decir, que Él va a recompensar de alguna manera, ¿sí?, a quienes cometemos o a quienes hacemos el acto de buscarle. ¿Qué implica esto? Primeramente, esto implica que la búsqueda a Dios no son momentos esporádicos ni chispazos de la vida, ¿sí? La búsqueda a Dios habla de una constancia, de un querer saber más de Él, de un querer conocerle más a Él, de un querer procurar algo de Él y cada vez algo más de Él. Es decir, cuando la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan, está diciendo de los que siempre le buscan, porque la búsqueda tiene que ser una constante en nuestras vidas. Y en este tiempo que estamos pasando, no solo una constante, sino una insistencia en nuestras vidas. Hay varios pasajes de la palabra de Dios que nos muestran así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y en el mismo Evangelio de Lucas, por ejemplo, se habla de esa insistencia de búsqueda de justicia de una viuda, de una mujer viuda, que apelaba a un juez injusto, y su insistencia hizo que este juez injusto reaccione. Y aunque él no tenía ni Dios ni ley, dijo: para que no me llegue a cansar esta mujer, mejor le voy a hacer justicia. Si eso hace este hombre injusto, ¿cuánto más hará vuestro Padre de los cielos?, nos dice la palabra. Entonces, el buscarle a Dios es una constante, es una insistencia. ¿Para qué le busco? Yo me he permitido nombrar 3 aspectos por los cuales, al menos en este tiempo, tenemos que buscarle a Dios. Y Dios tendrá algo. Si le buscamos, y le buscamos de todo corazón, Él será hallado, ¿no es cierto? ¿Para qué le busco? Digo, en estas circunstancias que estamos viviendo, yo me he permitido mencionar 3 aspectos. Primero, yo creo que en estos tiempos nos impulsan a que nosotros le busquemos a Dios para encontrar paz. Sí. Primero, le busquemos a Dios para encontrar paz. ¿Por qué? Porque obviamente estamos alterados con la situación que estamos viviendo, y que habiendo desde hace un par de meses escapado de nuestras manos y no viendo una respuesta humana, pues sí hay alteración en nuestras vidas, ¿no es cierto? Hay impaciencia, hay desolación, hay desesperanza, hay personas que inclusive pueden estar cayendo en depresión, etcétera, etcétera. Entonces, si Dios es galardonador de los que le buscan, bueno, pues busquemos de primero por paz, porque sin paz, todas las decisiones que nosotros pudiéramos tomar, aún de buena fe, aún con buenas intenciones, pueden terminar siendo equivocadas, ¿sí? Yo siempre sugiero y trato yo también de poner por obra en mi vida
que cuando estoy bajo presión, que cuando estoy medio en angustia, que cuando la razón no es lo suficientemente clara, fruto de las emociones que a veces quieren dominar nuestras vidas, yo siempre sugiero que tratemos de buscar la paz, porque con paz uno puede tomar, primero puede analizar bien las cosas para tratar de tomar la decisión más acertada. Y pues para eso déjeme decirle, ¿sí?, que si Dios es galardonador de los que le buscan, y creo que lo primero que tenemos que buscar es paz, déjeme decirle que vamos a encontrar esa retribución, ese galardón, ¿sí?, ese reconocimiento. ¿Sabe cuál es? Que la Biblia dice que Dios nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no es cierto? Y creo que esa es la que estamos necesitando. Es esa paz que más allá de todo lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cada uno está viviendo situaciones, unas más críticas que otras, nadie sabe lo de nadie. A veces nosotros podemos ver ciertas actitudes, gente que se sonríe, y otros que, por ejemplo, yo este día de hoy les escucho y halago ese positivismo, ¿no es cierto?, del cual yo trato también de mantenerme en esas condiciones. Dice, no, todo bien, estoy tranquilo, es como que si hoy escuchaba en días pasados de un sobrino mío, decía, ¿para qué preocuparme si es como que si estuviera en tiempo de vacaciones de colegio? Obviamente él ya es profesional y todo, pero él decía así, ¿para qué preocuparme si es como que si estoy pasando las vacaciones de colegio? Es decir, un tiempo en el que no tenía mayores responsabilidades y que dependía enteramente de sus padres. Pues nos hace entender que efectivamente estamos dependiendo de Dios y que no hay que angustiarnos, ¿no es cierto? Entonces, primero busquemos la paz que Dios nos puede dar, porque la paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Primer aspecto. El segundo aspecto, creo que es necesario buscar a Dios para buscar dirección. Tanto la dirección de qué hacer en este tiempo, para estar activos, para ser productivos, ¿sí?, para no caer en depresión, para no caer en angustia, para no caer en vagancia tampoco, ¿no es cierto? Entonces, buscarle a Dios para buscar una dirección de parte de Dios en lo que tengamos que hacer, lo poco, lo mucho, a pesar de las restricciones, cómo actuar. Yo he conversado con mis hijos y les he dicho, en vista de que ellos lideran grupos de la iglesia, de universitarios y profesionales, de adolescentes, he dicho, vea, hagamos una cosa, ¿sí? Tratemos de dar dirección a las personas, de guiarles, de animarles, de alentarles. Ahora que hay estos medios tecnológicos que se puede hacer videoconferencias con varias personas, pues perfecto, reúnanse, hagan chistes, conversen, saquen cosas graciosas. Ellos tienen esa facilidad y creo que la juventud tiene esa facilidad, ¿no es cierto? No hagamos unas reuniones tan solemnes, tan extremadamente espirituales, ¿sí? Más bien disipemos, es decir, demos dirección a nuestras vidas. Si es que hay tristeza, pues la dirección es la alegría, ¿no es cierto? Si es que hay angustia, pues la dirección es la paz. Si es que estoy bajo presión, la dirección es la relajación. Entonces decir, ve, ¿sabes qué? Haz ejercicio, hazte estas flexiones, en fin, ¿no es cierto? O sea, buscar dirección de parte de Dios en lo que tengamos que hacer. Y obviamente buscar dirección espiritual de parte de Dios, que Él es experto en eso, ¿no es cierto? Buscar una luz, y esa búsqueda es solo a través de su palabra. Entonces, no declinemos, sigamos leyendo la palabra, si es que hacemos la lectura de la palabra quizás en orden, o si nos dejamos guiar por un devocional de los tantos que existen hoy, o si es que quizás tenemos una secuencia de preguntas y tratamos de responderlo a través de la Biblia, como sea, pero por favor, busquemos dirección de Dios a través de su bendita y preciosa y poderosa palabra. Y el tercer y último aspecto de buscarle de Dios, yo creo que si ya sé que me voy a acercar a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que aún las olas y el viento le obedecen, a un Dios creador de la naturaleza, ¿sí? Yo creo que hay que buscarle a Dios, no solo por paz, para aprender a tomar buenas decisiones, no solo por dirección para hacer y encaminarnos en lo que Él demanda, sino que creo que hay que buscarle a Dios. Y quizás le parezca atrevido esto, hay que buscarle a Dios, porque tenemos que buscar su poder, ¿sí? Así como me escucha. Soy un hombre de los más sencillos, soy un hombre que no tengo abundancia de grandezas, vea, pero eso a mí no me impide, por más sencillez, por más impotencia que tengo frente a muchos aspectos, por las limitadas capacidades que Dios me ha dado, ¿sí? Pero yo busco el poder de Dios.
Con esto no quiero ser malinterpretado en buscar cosas locas, en buscar manifestaciones raras. Eso no es poder de Dios. Eso es novelería que distrae, ¿sí? Cuando estoy diciendo estoy buscando el poder de Dios, estoy diciendo, Señor, tú eres galardonador de los que te buscan. Y yo quiero buscar tu poder. Por favor, impresióname, sorpréndeme, impáctame con algo que solo pueda provenir de ti, de manera providencial, algo que nunca nadie se lo espere, Señor. Haz tú lo que sabes hacer, porque yo sé que tú eres Dios de milagros. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y usted podrá decir, ¿no le parece, pastor, que esto es muy atrevido? Pues déjeme decirle que sí es muy atrevido decir, Señor, yo estoy buscando tu poder, no para mí, no para mí, estoy buscando un poder que beneficie al mundo, que sorprenda al mundo, que haga caer en cuenta al mundo que hay un Dios en cuyas manos hoy estamos. Un Dios que muestra su poder y su gloria como lo ha hecho varias veces, como lo ha venido haciendo siempre, porque no es que su poder sea restringido, todo lo contrario, su poder está en Él y está al servicio de quienes le buscamos. Entonces, si es que ve el día de mañana, pues una persona cae con una enfermedad crítica, grave, sin pronóstico humano favorable, yo busco el poder de Dios, ¿sí? Si es que el día de mañana nuestras economías se vienen abajo, como efectivamente están en ese proceso aparentemente, ¿no es cierto? Y parece que vamos a quedar en la nada, perdóname, pero yo voy a buscar la prosperidad. ¿Cómo? Pues porque busco el poder de Dios. Seamos en el buen sentido de la manera, del entendimiento, en el buen sentido de la palabra, de la mejor manera, ¿sí? Busquemos que Dios se glorifique manifestando su poder. Concluyo. 3 pilares de la fe, ¿sí? Agradarle a Dios con fe y por lo tanto con obediencia. Acercarse a Dios con integridad, ¿sí? Y buscarle a Dios para que nos dé paz, para que nos dé guianza, para que nos dé una dirección y para que Dios manifieste su poder. Confiemos en Dios, nunca nos vamos a soltar, asidos de su mano hasta las últimas consecuencias. Que Dios nos bendiga y un buen fin de semana.